nos imaginemos las tablas de los 10 mandamientos como nos las han mostrado en las películas. Al parecer muchos de los cineastas, y esto yo creo que ustedes lo saben, incluso cuando vemos la película La Pasión o algunas de esas, no han investigado suficiente, son cineastas, no son teólogos, pero deberían también como hacer un equipo un poco más robusto, porque evidentemente las tablas, dígame en cuál asentamiento arqueológico, en cuál digamos, yacimiento arqueológico se han encontrado tablillas como las que vemos nosotros en las películas de los 10 mandamientos, que parecen lápidas de concreto. Los han visto, ¿verdad? Lápidas de concreto, así, ¿verdad? Como chorreadas con cemento. ¿Qué es lo que encuentran normalmente? Encuentran tablillas de barro, de arcilla. ¿Por qué? Porque la piedra era demasiado difícil de escribir sobre ella. La arcilla, que era lo que utilizaron los antiguos, digamos, los cananeos, los ugaríticos, toda la región de Mesopotamia, utilizaron primero eso. Esa es la antesala, el tatarabuelo de los libros que tenemos hoy en día. Así arranca todo, ¿verdad? Y se llama cuneiforme, lo que se ve ahí, que parece que son como, ¿verdad? Usted dice, ahí no escribieron nada, no, ahí hay todo un texto. Se llama cuneiforme porque lo escribían con una caña, de ahí viene la palabra cune, ¿verdad? Cune, caña. Y la caña era como una pequeña navaja que tenía una forma triangular al final. Entonces iban haciendo las formas como patitas de pájaro, digamos. Bueno, así tuvo que haber sido las tablillas de los 10 mandamientos. Y no eran grandes, gigantes. Imagínense a Moisés cargando esas dos chunchotas que nos muestran en las películas. Y en algunas iglesias también están pegadas. Y evidentemente también era una sola, no eran dos. Se cree, y eso hay mucha evidencia arqueológica, que se ponen dos, se solía hacer una copia de un pacto, de un contrato, como lo hacemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, siempre que usted hace un contrato, hay dos copias, una que tiene una parte y la otra que tiene la otra parte, pero no se deja las dos partes una sola persona. Es ilógico tener una copia. Y entonces, si podían escribir los 10 mandamientos en una tablilla, no iban a poner 5 y 5, ¿verdad? 5 en una y 5 en la otra. Había que economizar, ¿verdad? Piedra. Tras de que era bien difícil escribir en ese tipo de dispositivos, digamos, no van a hacerlo en dos. Ok, pero la pregunta que quiero continuar hoy con todo esto es, ¿por qué eran 10? ¿Por qué eran 10? O sea, ¿por qué no 15? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 22? ¿Por qué eran 10? Si nosotros vemos el código de Hammurabi, en el cual está básicamente basado toda la legislación hebrea, tenemos 2000 y pico de leyes. ¿Por qué 10? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué 10? Bateando. Bueno, si ya leyeron, algunos ya me dijeron que leyeron el libro, entonces los que leyeron el libro no lo digan, ¿verdad? Porque es spoiler, que llaman. ¿Por qué 10? Bueno, se supone que, y esto no lo digo yo, lo dice David Friedman, que fue un estudioso que admiro muchísimo, un biblista maravilloso, ya fallecido. Él dice que hay una razón anatómica muy poderosa, y es que para enseñar a los niños y a las niñas es muy fácil enseñarles con los dedos de las manos, ¿cierto? Es muy fácil decirles 10, ¿ok? ¿Cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? En las dos manos caben los 10 mandamientos. Si usted puede cumplir esas cosas, usted está bien con Dios. Y es muy fácil, ¿verdad? Es bastante práctico enseñarles con los dedos de las manos. Pero también hay otra razón y hay otra cosa muy interesante que yo quiero mencionar hoy. Porque no solamente es un recurso anatómico para poder, digamos, más didáctico, más práctico para enseñar. Hasta el día de hoy usted y yo decimos, yo escucho frases como, no me caben en los dedos de la mano los amigos que tengo, ¿verdad? Y uno usa mucho los dedos de la mano para aprender cosas, ¿verdad? Los meses del año, cuáles son que terminan en 31 y cuáles, ¿verdad? Los dedos de la mano lo utiliza para aprender, ellos también lo utilizaban. Pero hay otra razón muy interesante, y es que Dios, a lo largo de la Biblia, parece dar siempre solamente 9 oportunidades antes de que su ira reviente, explote.
9 oportunidades, nada más. Y a la 10ª es como el castigo. Y tenemos varios ejemplos de eso. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Ya ahorita hablamos del Nuevo Testamento y cómo cambia esto el Nuevo Testamento. Lo primero son las 10 plagas. Llega Moisés y empieza a tener reuniones junto a Aarón diplomáticas con el faraón. Empieza a tener reuniones diplomáticas con faraón. Como eso no funcionó, entonces empiezan las plagas como una forma que Dios utiliza para ir advirtiendo. Y son 10 plagas. Son 10 peticiones de Dios, como advirtiendo antes de que sea demasiado tarde. 10. Bueno, recuerden que aquí también se nos mezcla todas las tradiciones y culturas que estaban mezcladas geográficamente, que eran la cananea, la asiria y la egipcia. Eso estaba revuelto, y entonces tenemos aquí un montón de conceptos que son comunes a esas tres regiones o culturas. Pero es como si la paciencia de Dios tuviera un límite en el Antiguo Testamento. Como si nos diera la oportunidad, como si fuera un papá que nos dice: le voy a dar 9 oportunidades de fallar. 9. Después de la 9ª, se me gasta la paciencia. Se me termina la paciencia. Y entonces tenemos las 10 plagas. No encontré una mejor imagen, pero bueno, ustedes me van a perdonar. Y esto es muy interesante. Vamos a hablar primero de las 10 plagas y luego quiero tocar un poco sobre el sacrificio de Jesús y la resurrección, basado en esto, como se los había prometido. En primer lugar, dice el texto que el agua se convirtió en sangre. Pero acuérdense que los antiguos no eran científicos. ¿Cómo sabían que era sangre? Si yo le enseño a usted un tarrito aquí, un tubo de ensayo, saben qué son los tubos de ensayo, ¿verdad? Lo que usa rojo, ¿cómo usted demuestra que es sangre? ¿Qué es lo que tiene que hacer para demostrar que es sangre? Probarla. Bueno, pero ¿a qué sabe la sangre? Puede saber a hierro, como a hierrecillo. Pero muchas cosas pueden saber así. Es que por las heridas que uno se hace chiquillo se chupa. Uno se chupa, ¿cómo no? Pero mira que eso es un buen punto, pero digamos que uno no puede demostrarlo. No puede demostrarlo porque además no sabe igual la sangre de cuando uno le pega un puñetazo en la nariz y le sale la sangre que la que se hace uno aquí. Pero esos son detallillos. La única forma de demostrar que era sangre era haciéndole un análisis al líquido ese, ¿o no? Científico, en laboratorio, y como no tenían eso, se convirtió en algo que se les parecía a sangre y dijeron que estaba lleno de sangre. Pero resulta que lo más probable, como si ustedes me han seguido hasta ahora, es que en aquella bajura del Nilo, a la par también del otro lado, en el canal de Suez, lo que ahora es el canal de Suez, a veces las aguas se estancaban demasiado. No corrían, se estancaban, y cuando se estancaban tomaban un color cobrizo, rojizo. ¿Por qué se llama el Mar Rojo? Por los minerales que hay allí, que le dan a veces un tono rojizo, cobrizo, porque está muy estancado, no se mueve y va tomando entonces el color. Pero es que eso se vuelve insalubre también, insalubre. No puede beberse, no puede comer, no puede utilizarse para la comida. Y parece ser que lo primero que sucedió es que el agua se estancó. Y como se estancó, ¿qué pasa con el agua estancada? Se pudre. No es que estaba llena de sangre, es que era agua estancada. Agua estancada. Y el agua estancada y podrida, ¿qué genera? Fetidez. Y una proliferación de bichos, porque las ranas no nacen en agua que corre, ¿cierto? Tiene que ser en agua estancada. ¿Cuál es la segunda plaga? La plaga de ranas. ¿Tiene lógica o no? Plaga de ranas. Y algo muy interesante que tiene el relato de las plagas es que cada plaga va
atentando o decapitando, por así decirlo, un dios egipcio. Acuérdense que lo que está sucediendo a lo largo de todo este relato es que el pueblo hebreo está intentando separarse completamente de la tradición egipcia, donde habían estado como esclavos o subyugados. Entonces empiezan a romper todas las deidades, a separarse, de tal manera que la primera, la de la sangre, decapita o atenta contra el poder de la diosa llamada Hapi, se llama Hapi esta, que era la diosa del Nilo, usted lo puede buscar. Entonces el Nilo se estanca, ya no da vida. Esta diosa no tiene poder. Esta diosa no tiene poder. El segundo, que es el de las ranas, es el dios He. Lo vemos ahí con cara de rana, ¿lo ve? Tenían un dios con cara de rana. Qué vacilón, en verdad, los egipcios. Vean la otra, el que tiene la cara del de atrás. ¿Cara de qué? Es como una serpiente. El dios, sí, el sapo ahí lo tenemos, ¿verdad? Usted sabe lo que se le aparezca a un bicho de esos. Así, caminando. Tipo Halloween. Pero tenían un dios llamado He, que era el dios de la vida y de la eternidad, y tenía cara de sapo. O de rana, más bien. Y con la segunda etapa de las plagas está atentando contra el poder de este, porque hay muerte en el Nilo y proliferan entonces las ranas. Y cuando hay muchas ranas, ¿qué prolifera también? ¿Cuál es la tercera plaga? En las aguas estancadas, ¿qué prolifera también? ¿Y por qué las ranas van ahí? A comer mosquitos. Por eso nos dicen a nosotros aquí muy, digamos, en nuestra cultura centroamericana, con las plagas que hemos tenido de dengue, o de chikungunya, o de, ¿qué más? Malaria, que ahora hay, no conserven agua en estañones, en canoas, en caños, en lo que sea, porque proliferan los mosquitos. Y los mosquitos son vectores de enfermedades, ¿cierto o no? Hay ranas. Bueno, vamos a hacer un recuento. Se estanca el agua del Nilo, se pudre el agua del Nilo, empiezan a venir ranas, empiezan a proliferar mosquitos, las ranas están en una fiesta maravillosa, comiendo como locas, y entonces, después de esto, y además, es bastante, digamos, lógico, esta cronología que estoy haciendo, de las cosas que fueron sucediendo. El dios que atenta contra la salud absolutamente se llama Imhotep. Lo hemos visto porque en la película La momia es el que sale ahí. Es Imhotep. Es el dios. De hecho, esto es muy interesante porque no era un dios etéreo. Este hombre sí existió. Era un sacerdote egipcio demasiado respetado que cuando murió lo deificaron, lo convirtieron en dios. Imhotep era un sacerdote médico que él podía curar. De él depende, digamos, un montón de cosas que se han encontrado en Egipto que hacían trepanaciones. ¿Saben qué son las trepanaciones? Pueden abrir el cráneo para operar un tumor o algo así, y se han encontrado trepanaciones cerradas. Es decir, que después de muchos años, esa persona, después de que se le abriera la cabeza, vivió suficientes años hasta que el hueso se volvió a cerrar. Es decir, este hombre era un genio. Pero las plagas están atentando, están decapitando su poder. El poder primero del Nilo, de la diosa Hapi. Después el poder del dios He, que era el dios con cara de rana. Ahora el poder del dios de la sanidad, de la salud. Yo creo que hay un mensaje acá. Lo que está sucediendo allí no eran plagas específicamente como que de un día al otro sucedía algo extraordinario, sino que hay una cronología, una consecuencia, una detrás de la otra, donde van perdiendo la salud todo el pueblo egipcio. Va perdiendo la salud. Luego, como una hilvanación lógica, hay una plaga de moscas. ¿Tiene sentido, verdad o no? Es decir, el agua se estanca, se pudre, aparecen un montón de bichos en esas aguas estancadas. Como se mueren, ¿cómo se llama? Un montón de animales, que ya viene eso, pues, ¿qué prolifera en los animales muertos? Porque la siguiente es esta.
se mueren el ganado. Y cuando hay mucha, no solamente agua contaminada, con un montón de vectores de contaminación de virus, etcétera, y mucha muerte y muchas moscas, ¿qué sucede con los pueblos? Cuando hay guerras y hay muchos muertos. Hambruna, enfermedad, el cólera, un montón de enfermedades. A todo lo anterior le siguen úlceras y salpullido. Vea qué interesante que realmente tiene una lógica todo esto. El agua se estanca, aparecen los bichos en el agua, se mueren los animales, hay virus por todo lado, pican a los seres humanos se enferman y empiezan a tener purulencia, úlceras. ¿No se le parece? Esta es una foto de una persona contagiada con el famoso virus símico o del mono que llaman. Es que lo que narra la Biblia no es algo tan extraordinario porque lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Es lo que sucede. Pero es que cuando nosotros espiritualizamos todo en demasía, no logramos entender el mensaje de la Biblia. Y quiero decirles algo, porque hoy en algún punto seguramente usted se va a sentir que se le mueve un poco el piso espiritual. Todavía apenas esto es bien suave. Espérense un toquecito. Espérense un toque, porque hoy les voy a atornillar en la fe. Si la tienen floja, se las voy a tener que atornillar. Yo amo la Biblia. Si hay algo de lo que yo estoy enamorado, aparte de Dios, de mi esposa, de mis hijos, es la Biblia. Y yo vivo estudiando la Biblia con todo mi ser, desde hace muchos años. Pero cuando yo llego a la Biblia estudiándola con apertura de mente, intentando tener las mejores herramientas para entrar al texto, no desde la religión, no desde la tradición, no desde el miedo, sino desde el texto mismo, entonces nos encontramos cosas que son más fáciles de entender. Entonces se enferman los adultos. Ojo, tiene mucho sentido que sea un virus, porque afecta primordialmente primero a los adultos. ¿Cómo empezó el coronavirus? ¿Afectando a quiénes? A los más grandes. A los más grandes. Y empezaba a veces con brotes también en la piel. Después sigue una, y esto es algo muy interesante, porque vea qué fácil nos vamos de pollos. Nosotros decimos 10 plagas, en realidad son 8. ¿Usted las ha contado? Son 8 porque hay 2 que no son plagas. Son cosas meteorológicas. Por ejemplo, la que sigue, que es, dice que llovió granizo y fuego. No cayó fuego. ¿Qué creen ustedes cuando hay una tormenta? Rayería. Rayería. Fue una tormenta de los 1000 diablos egipcios. Y claro, acuérdense, hace miles de años ellos no tenían las herramientas científicas para describir las cosas, decían lo que veían. Cayó fuego, por supuesto, un rayo de fuego. Pero no era algo extraordinario. Sucede y nos sigue sucediendo al día de hoy, ¿cierto? Y granizo. ¿No han visto las granizadas que ha habido en estos últimos meses en Europa y en Estados Unidos, en Canadá? Los carros todos, yo no sé si los seguros pagan eso. Guerra de piedras. Guerra de piedras. Ok, pero esa no es una plaga. Plaga es algo natural, pero digamos que tiene que ver con virus, con animales, con algo más en los cuerpos, pero aquello es algo meteorológico, ¿verdad? ¿Ok? Luego de esto sigue otra. Después de esta sigue una proliferación de langostas. Ojo, que no son las langostas, ¿verdad? En mantequilla, ni en ajo, ¿verdad? En ajito, al ajillo. Eso hubiera sido no, Dios los estuviera premiando, más bien, no. Ustedes han visto las langostas, que son como grillos gigantes, asquerosamente horribles. Ahora, son así horribles y se comen. Si quedaba algo vivo en Egipto, se lo comieron las langostas. Todos los sembradíos que tuvieran. Y entonces después viene otra que no es plaga. Dice que hubo oscuridad. Pero quienes han estado conmigo desde que hablamos de Apocalipsis,
¿Qué simbolizaba la oscuridad? La noche. Dice Apocalipsis que en el futuro no habrá ni mar ni noche. ¿Recuerdan? La noche significaba tristeza. Después de todo esto que hubiera pasado, ya ni siquiera tenían sembradíos. Los ganados se habían muerto. Hay hambruna, hay gente enferma. ¿Cómo está el país? Como estuvimos nosotros hace un par de años. En una oscuridad no sabíamos qué hacer, ¿cierto o no? No sabíamos qué hacer. Esto no es una plaga, eso es una emoción. La oscuridad en el texto está describiendo la emoción del pueblo. Emocionalmente estaban en la lona. Y luego, finalmente, el virus provoca algo que empezó a suceder mucho tiempo después con el coronavirus. ¿A quién empezó a atacar después con las variantes? A los bebés, ¿cierto o no? Primero empieza con los adultos y luego los bebés. ¿Y cuál es la última plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Se comporta como un virus o no? ¿Se comporta como una epidemia real? Todo esto que estoy describiendo. Ahora, si usted se pone a hilvanar y de ahí uno puede ser medio conspiranoico y lo que sea, pero bueno, no importa. Hay muchos virus, olvidando, digamos, el del ébola. ¿Cómo empieza el virus del ébola? Sale de los monos, ¿verdad? En el Congo y en algunos otros lugares y pasa a los humanos. Hay otro que nace de los monos y es el SIDA. ¿Sabían? Y claro, una vez más nos cuenta una historia que nada que ver. Dice que el SIDA es por el pecado de los homosexuales. Castigo divino. Castigo divino. Está demostradísimo que fue con la colonia, si no me equivoco, de los belgas, la colonia belga en África, que mantenía insalubre todas sus colonias, y hubo una mutación de los monos que llegó a los seres humanos y ahí inicia el SIDA. Y está eso súper demostrado. Entonces lo que tenemos acá es algo que pudo haber sucedido durante muchos años. No fueron una semana cada una de las plagas. Pudo haber pasado muchos años, pero llega el punto en el que Dios dice, ya mi paciencia se agotó. Les di todas estas oportunidades de Egipto para liberar a mi pueblo y no lo han hecho. Y entonces toda esa deriva empieza a tocar lo más doloroso, los bebés. Pero unos sí y otros no, quizás por inmunidad étnica. Por supuesto, claro, por inmunidad étnica, por costumbres, por un montón de cosas. Nosotros vimos en todos estos años que habían países donde, Finlandia creo que era, de que esos no vivieron la pandemia. Básicamente no la vieron ni pasar. En cambio, en Italia, en España, en Estados Unidos, sobre todo en ciertas ciudades, Nueva York y otras, eso fue devastador. Pero también aquí en Costa Rica, usted ve gente que dice, no, pues a mí nunca se me pegó eso. Y aquí nosotros nunca ni nos vacunamos, ni nos pusimos mascarilla, ni nada. Bueno, es que eso sucede con los virus. Es un comportamiento típico de los virus, ¿ok? Pero tiene lógica que haya sido entonces literalmente una epidemia. Y es interesante la orden que les da Moisés cuando llegan a este punto. Moisés les dice a los hebreos, métanse en sus casas. ¿Recuerdan? Quédense metidos en sus casas. Otra clave. Porque está pasando la muerte. Métanse. Y cuando termine de pasar eso, la muerte no los tocará. Tiene lógica. Tiene lógica. Vean el texto. Dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º, otra vez 10, día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Y así la muerte la epidemia no los volverá a tocar nunca más. Me llama la atención otra vez el número 10. ¿Por qué el número 10 el 10 de cada mes de Nisan? Dos cosas aquí. En primer lugar, Dios les dice, a partir de ahora su vida comienza como desde cero. Por eso aquí empieza el año.
A partir de ahora ustedes van a tener un nuevo año distinto al resto. Y esto me encanta, porque la vida libre. Usted no nace cuando lo paren. Usted nace cuando adquiere libertad. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Nació cuando fue libre. Y por eso Dios dice, este va a ser el mes primero para ustedes. Y cada día 10 de este mes van a sacrificar un cordero para mantener esto. Y desde ahí, vean qué interesante, mucho tiempo después dice en Éxodo 30:12, cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate. Otra palabra para rescate es una redención por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. La idea de pagar por nuestra salvación viene de hace mucho tiempo. La idea de que nos digan, usted tiene que echar para ser salvo, viene de muy antiguo, pero Jesús cambia eso, ¿o no? Y vean qué interesante que ahí todavía en Éxodo 30 están diciendo, están atemorizados los hebreos, habían quedado tan traumatizados de la pandemia que vivieron y de cómo sucedió todo aquello que dicen, no, aquí hay que mantener a los dioses o a Dios súper contento para que no vuelva a suceder, que nos siga protegiendo de eso. El segundo ejemplo, este es el primer ejemplo de cómo Dios usa el número 10 como forma de decir, aquí se me acaba la paciencia. Lo usó con los egipcios, ahora lo va a usar con los hebreos, con los israelitas. Ese segundo ejemplo lo vamos a encontrar a lo largo de casi todo el Antiguo Testamento, porque 10 veces el pueblo hebreo se rebela contra Dios. 9 veces más bien. Y a la 10ª, Dios y ya lo vamos a ver, Dios los cascarea a todos. 9 veces el pueblo de Israel a cada rato construía altares para otros dioses. A cada rato adoraban a otros dioses, hacían sacrificios humanos, que estaba prohibido, ahora lo vamos a ver. Querían regresar a ser esclavos en Egipto. 9 veces, hasta que un día están frente a la tierra prometida, y Moisés y Aarón entonces hacen un grupo de 12 testigos o 12 espías de avanzada y los mandan a espiar la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Los mandan a espiar y cuando regresan, ¿cuántos dieron buenas noticias? 2. Y otra vez el número 10 nos queda con malas noticias. Los otros 10 dieron malas noticias. Y era la 9ª vez que el pueblo se rebelaba. Y así dicen estos 10, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Dios se obstina y le dice a Moisés, hasta aquí llega mi paciencia con este pueblo de jupones. Hasta aquí. Moisés interviene y Dios le dice lo siguiente. Y la verdad es que me entristece que ninguna versión en español tenga lo que ya voy a mostrar. Yo no sé por qué los traductores lo obvian. Dice lo siguiente, dice, ni uno solo, dice Dios, de este pueblo entrará jamás en la tierra. Ojo, les dio 9 oportunidades y aquí revienta. Ninguno. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez, vean que lo subrayé, vez tras vez me han probado, rehusado escuchar mi voz, ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Ven lo que dice en inglés, nada más la parte 10 veces. Ustedes lo pueden comprobar leyendo todas las versiones que puedan en internet. Pero en inglés sí. Porque en hebreo dice 10 veces. Me fallaron 10 veces. Esto es otra prueba de que el número 10 tiene demasiado que ver con la paciencia, la gracia, hasta donde llegaba en el Antiguo Testamento. Y por eso 10 mandamientos para aplacar cada vez que fallamos. Y nunca llegar a cumplir 10 veces y romper la paciencia de Dios. 10 plagas, 10 mandamientos, 10 rebeliones. Pero Dios, en su infinita misericordia, porque además 10 en el antiguo cercano oriente era un número de gracia impresionante. Los dioses del antiguo cercano oriente daban una sola oportunidad. Usted falla una, usted se muere. Usted falla una,
O sea, no aguantaban nada. El Dios del Antiguo Testamento por lo menos daba 10. ¿Y qué dice Jesús? Yo los perdono y ustedes tienen que perdonar 70 veces 7. Me encanta. Porque el concepto era que si 10 era la paciencia divina, ningún ser humano tiene tanta paciencia como Dios. Usted tiene que tener hasta 7. Puede dar 7 oportunidades. El ser humano, el hombre, la mujer, que dé 7 oportunidades de que le fallen, de que le roben, de que le... ¿verdad? Es un ángel prácticamente. Pero Jesús dice, no, ¿cuál 7? ¿Cuál 7? 70 veces 7. 70 veces 7. Hablemos entonces ahora del sacrificio de Jesús en el contexto y el tiempo de Moisés y de los 10 mandamientos. Como estamos terminando ya hace una semana la conmemoración, la celebración de la Semana Santa cristiana, y esta semana cristiana occidental, y esta semana se está celebrando lo mismo en el cristianismo oriental, es decir, en Rusia, en Grecia, en todo ese lado, se celebra con la Pascua judía, se empata con la Pascua judía, estamos todavía celebrando eso. Vamos a hablar un poco de esto. Ahora sí, yo quiero que se pongan los cinturones, yo quiero que se agarre bien duro porque aquí vamos a mover el piso. Esto es lo que vamos a ver. Bueno, y eso es una sección que he denominado ¿para qué me invitan? Si saben cómo soy. Ustedes me dijeron que quieren aprender, ¿verdad? Yo amo la Biblia, les repito. Y esto es porque amo la Biblia. Vamos a crecer. Entonces, lo que vamos a hablar es 5 razones por las que Jesús no es un sacrificio judío. No es. Y si no fue un sacrificio judío, entonces, ¿qué fue? Lo vamos a trabajar en los próximos 15 o 20 minutos. 5 razones. Hay unas cuantas más. De hecho, quería hacer 7 razones, pero como acababa de hablar de los 7 de la paciencia, dije, no, vamos a ser un poco menos pacientes y vamos a hacer solo 5. Primera, los sacrificios por pecado, es decir, los sacrificios que se hacían para perdonar nuestros pecados, debían ser hembras. Empezamos duro, ¿ah? Es decir, Jesús no calza en un sacrificio para perdonar los pecados, según el concepto judío. Tenía que ser mujer, se los demuestro con los textos. Levítico 4:32 al 34 dice, si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Y Jesús era hembra. ¿Por qué no responden? ¿Qué pasó? Ya se les empezó a mover mucho el asunto. Hasta donde tenemos noticia, era macho. O sea, macho no como macho de ojos claros, ¿verdad? Me explico. Ese es el de las películas. Que era rubio. Era hombre. Y a partir de ahí ya no calza con un sacrificio para remisión de los pecados según los parámetros judíos. Se puso fea la cosa, ¿ah? Porque si no calza, entonces se nos cae toda la teología de la redención. 2. Los sacrificios por pecado no podían tener heridas. ¿Y cómo llegó Jesús a la cruz? Desfigurado. Es decir, bueno, lo tenemos en los textos, no debes ofrecer un animal ni ciego, ni cojo, o herido, o que tenga una verruga, llagas en la piel o costras. Nunca ofrecerás tales animales al Señor sobre el altar como ofrendas especiales. ¿Y cómo llega Jesús? Levítico 4:32 al 34, si lleva una oveja, lo acabamos de ver, pero ahora entendiéndolo como en este aspecto de que tiene que ser sin mancha, puro, sin cicatriz. Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. ¿Cómo describe Isaías a Jesús cuando llega? Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y
y por su aspecto no se veía como un hombre. No calza. No calza. Porque uno ha escuchado, Jesús era el único sin defecto, no sé qué, pero es que los judíos no estaban hablando de defectos morales. Estaban hablando de que tenía que ser sin defectos físicos. De hecho, hay un texto más que se aplica para los sacerdotes. Porque Jesús es nuestro sacerdote, ¿cierto o no? Y dice para los sacerdotes en Levítico 21, 17 al 19, da las siguientes instrucciones a Aarón. En las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento o sacrificio. Alimento y sacrificio es lo mismo a su Dios. Dios come. Y aquí interesante, la traducción esta de la Nueva Traducción Viviente, lo que habla de cómo era, qué simbolizaba para los judíos los sacrificios, era darle de comer a Dios. Por eso dice olor fragante. Y es que aquí, voy a hacer un inciso que no lo tenía apuntado aquí, pero es que una vez yo estaba en Perú predicando, hablando un poco de esto, y estaba hablando del olor fragante, de adoración, estaba hablando de adoración. Y cómo, ¿verdad? Yo estaba bregando por la explicación y yo veía que me veían así como, madre, no entiendo ni papa lo que está diciendo. ¿Verdad? Porque a veces a mí me pasa que yo pienso lo que voy a decir, pero cuando me sale de la boca no se entiende. Y estaban así. Y empecé a alargar el sermón. Y al otro lado de la calle donde estaba la iglesia había una pollería. Y empieza a llegar así olor de almuerzo, ¿verdad? De pollito. Y se me movía y yo dije, ya sé cómo les voy a decir. ¿Por qué llaman olor fragante a esos sacrificios? ¿Y por qué es importante para ellos? Cuando ellos sacrificaban un buey, una vaca, un cordero, lo rostizaban y ese olor le llegaba a Dios en su pensamiento. Entonces, Dios que está ahí arriba, está muy lejos, le llega el olorcillo y empieza, ¿a dónde? ¿De dónde es? ¿A dónde es? Y les pone atención. Ahí está mi pueblo. Ahí está. Entonces ellos están diciéndole, aquí estamos, pónganos atención. Entonces Dios los perdona. Y me encanta porque lo que hacemos cuando adoramos, aquí cuando adoramos con la música, porque se puede adorar de otras miles de formas, pero adoramos con la música es generar un olor fragante para Dios, ya no a pollo rostizado, pero es un olor fragante. Y Dios, un domingo como hoy, que está en todas partes, está viendo un montón de humitos, me imagino, todas las iglesias adorando y está diciendo, ahí están mis hijos, ahí están mis hijos, ahí están mis hijos, ahí están mis hijos, voy a perdonar. Voy a derramarme sobre ellos. Es el simbolismo. Pero no se podía ser sacerdote con defectos, con heridas, y Jesús llega a la cruz lleno de... Ustedes se acuerdan, no sé si han visto la película, pero se acuerdan cuando están azotando a Jesús con una cosa que se llama el flagrum. El flagrum es un látigo de 7 puntas que cada punta tiene como un anzuelo doble, y pegaban la carne y cuando jalaba arrancaba carne, pegaba en la carne y ojo que no pegaba solo en la espalda. ¿Cómo se llama? El que está linchándolo no tiene tanta puntería, le pegan en la jupa, le pegan las piernas, en las nalgas, en la oreja, le arrancan lo que sea, brazos. Cuando llega Jesús a la cruz no se parece a un sacrificio perfecto. 3. Los sacrificios por pecado solo servían si eran llevados al templo. ¿Dónde muere Jesús? Fuera del templo. Vean el texto bíblico. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. Solamente podrás hacerlo en el lugar que el Señor elija en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordene. En la época de Jesús, el lugar elegido era el templo. No pega ni una. Para hacer sacrificio por los pecados, Jesús no pega ni una. No encaja en ninguna de las ordenanzas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuántos llevamos? ¿3 o 4? 4. Viene la peor. 3 o 4. Ok. Sí, ya decía yo. La peor es la última. 4. Los sacrificios humanos estaban prohibidos y Jesús es un sacrificio humano. Vea el texto bíblico.
Tú no adorarás al Señor tu Dios de la manera que las otras naciones rinden culto a sus dioses, llevando a cabo en honor de ellos toda clase de actos deleznables o detestables que el Señor odia. Hasta sacrifican a sus hijos e hijas en el fuego como ofrenda a los dioses. Y Dios está sacrificando a su hijo. ¿No es una contradicción? Mucho silencio ahí, de aquí para allá. Quinta y última y la peor de todas. El sacrificio o los sacrificios por pecado no moría. No moría. Texto. El chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Sacel, un lugar en el desierto, el pueblo será purificado, así serán justos ante el Señor. El sacrificio que era para redimir al pueblo, el sacrificio, porque había muchos tipos de sacrificios, ¿verdad? Uno era para las cosechas, otro era para la fertilidad, otro era para la salud, otro era para curarse ¿verdad? Había muchos tipos de sacrificios. El sacrificio específico que se usaba para redimir de sus pecados al pueblo no moría. Echaban los pecados en los cuernos. Exactamente. Le esparcían con un hisopo, así, y jalaba. Y lo soltaban para que se llevara eso al desierto. No moría, no lo mataban. Y en eso cumple Jesús entonces los requisitos para hacer un sacrificio judío. ¿Y entonces qué hacemos? Ya de aquí nos vamos sin ser cristianos hoy. Vamos a solucionar esto, porque tiene solución. Porque cuando uno llega a la Biblia hay que entrarle sin el miedo de sorprenderse de estas cosas. Y cuando uno entra, de hecho, estos son los momentos en los que yo más disfruto, cuando hay textos bíblicos que me retan y me revuelcan, ahí me quedo, hasta entender qué es lo que Dios quería decirme. Por ejemplo, hace muchos años, perdón que hoy esté diciendo este tipo de anécdotas de cuando estaba en algún otro país, pero hubo una época en que predicaba en muchos países y me invitan a El Salvador y estoy predicando en un grupo de jóvenes grande y al puro final se me acerca una niña de 12 años y me dice, es que yo quiero hablar con usted, es que yo quiero hablar con usted, y usted sabe cómo es eso, a veces no se puede, no sé qué, están los otros pastores que me habían invitado y que vámonos y no sé qué. A decir verdad, yo me estaba haciendo un poco loco, pero me esperó sentada como 40 minutos, entonces me le acerqué, le digo, sí, claro, cuénteme, ¿qué pasó? Me dice, es que me acabo de escapar del orfanato y el único lugar que vi abierto era este. Mi hermano está en otro orfanato. Y a mí me metieron al orfanato porque yo vi a mi padrastro matar a mi mamá a machetazos y meterla en el cajón del carro. Llegaron los de la policía, cogieron a mi hermano y me cogieron a mí y nos mandaron. No, ni siquiera supimos si a mi mamá le hicieron funeral o no. Y acabo de escaparme. Y había hablado de un texto de la Biblia que dice, bienaventurados los que lloran, los que sufren. Yo no le podía decir a ella, bienaventurada. ¿Cierto o no? Hay cosas de la Biblia que uno tiene que pararse un momento, masticarlo más fuerte y sacar algo de ahí. Una, debían ser hembras. En Jesús las mujeres no son las que deben ser sacrificadas. No son las mujeres las que tienen que llevar la carga del sacrificio. Y ya no hay ni macho ni hembra. Solo dice el texto bíblico en el Nuevo Testamento, ¿cierto o no? Porque en Cristo ya no somos ni libres ni esclavos, ni machos ni hembras, ni judíos ni griegos ni gentiles. Todos somos uno frente a Dios, de tal manera que el sacrificio de Jesús integra. No podían tener heridas. Me gusta que en Jesús podemos entender que aún los que tenemos defectos podemos ser santos.
que aún los que traemos, y vi una analogía un día de estos del elefante como líder, no sé si ustedes la conocen, y dice, ¿usted sabe qué es lo que tiene más chiquitillo el elefante? ¿Qué tiene más chiquitillo el elefante? ¿Alguien sabe? Las orejas no son, la trompa tampoco, las patas tampoco. ¿Qué tiene? La cola. No le sirve para nada la cola a un elefante con ese tamaño y tiene una cola como este tamaño. ¿Las ha visto? Ni para espantar moscas. Y entonces el que hablaba decía, esto en el liderazgo es muy importante. ¿Han oído la frase de no tiene rabo que la imagen? Pues el elefante no tiene rabo que la imagen, pero tiene un poquito, porque todos tenemos un poquito de rabo que nos majen, ¿cierto? No, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Así que mucha humildad. Cuando Jesús llega desfigurado de la cruz, sí, está rompiendo todas las leyes judías, y esto es lo que está sucediendo, está rompiendo todas las leyes judías, pero nos está diciendo, aún los que son imperfectos pueden entrar al reino de los cielos conmigo. Aunque usted tenga pecado, para eso estoy aquí yo. No solo los perfectos pueden predicar, no solo los perfectos pueden ser sacerdotes, no solo los perfectos Dios los escucha. Aunque tenga un rabito de este tamaño, Dios está escuchando. Dios está actuando. 3. Solo se podía hacer el sacrificio en el templo. En Jesús el templo no vale de nada. Acuérdense lo que dije hace unos 15 días. ¿Dónde hacía milagros Jesús? ¿En el templo o fuera del templo? Fuera del templo. Es consecuente. 4. Los sacrificios humanos estaban prohibidos. Él no era un sacrificio en sí mismo. Él era limpio de pecado, imperfecto físicamente, y estas normas eran para quienes llevaban un sacrificio para expiar su propio pecado. El texto bíblico lo que dice es que usted, para que Dios le perdone su pecado, usted tiene que llevar un sacrificio, no sacrificarse usted. Jesús no estaba muriendo por sus propios pecados, estaba muriendo por los pecados de nosotros. Eso es distinto, es totalmente distinto. Nadie puede pagarse a sí mismo para ser rescatado. Jesús no se estaba pagando a sí mismo. Y aquí hay algo más importante. No era un holocausto. Ustedes saben cuál es la imagen del holocausto, ¿verdad? Hacían holocaustos, era llevar el cordero, llevar la vaca o lo que sea, matarlos, sacrificarlos, quemarlos, eso era un holocausto. Pero Jesús no era un holocausto, no era un sacrificio, porque era el Hijo de Dios. Un holocausto, según la definición del Antiguo Testamento, es aquel sacrificio que le agrada a Dios. ¿Han leído esa frase? Que le agrada a Dios. ¿Y ustedes creen que a Dios le agradaba ver morir a su hijo? No, ¿verdad? No era agradable, porque tampoco, si fuera agradable, entonces no tendría ningún valor de nosotros cuando Él entrega a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si era agradable para Él y sentía placer en ver eso, entonces eso es un Dios demasiado monstruo. ¿Estoy explicando? No podía ser un sacrificio. Por eso tampoco, y la analogía más, digamos, más cercana a esto que se me ocurre, es la del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Que todo el mundo dice que era el holocausto judío. ¿Han oído eso, verdad? Holocausto. ¿Ustedes creen que a Dios le agradó que murieran millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial? Le dio placer, aplaudió, fue olor fragante para Él. Entonces no era un holocausto. Era una tragedia. Los judíos le llaman Shoah, tragedia. Y Jesús no era un holocausto. Era otra cosa totalmente distinta. Y ya casi termino. En este punto es importante ampliar. Ya no hace falta sacrificios. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, Jesús repite un montón de veces. Se dice, si ustedes supieran que mi Padre no pide sacrificios, sino misericordia. No pide sacrificios, sino misericordia. Yo no soy un sacrificio, yo estoy representando la misericordia de Dios. Yo soy algo distinto. Porque si yo representara un sacrificio, tendrían que seguir haciendo sacrificios ustedes para que Dios les limpie sus pecados. Para que se parara en seco eso, Él tenía que ser otra cosa distinta a un sacrificio, un holocausto. Tenía que ser la representación de la gracia y de la misericordia divina entrando en la tierra. Y eso era Jesús. 5. No moría el sacrificio. ¿Recuerdan la quinta característica? Era liberado.
Y Jesús, como chivo expiatorio, como cordero de sacrificio, en verdad no murió. Fue liberado de la muerte. Murió humanamente, físicamente, pero venció a la muerte. Es lo que llamamos resurrección. Los sacrificios no resucitaban. Por eso, para redimirnos, no podían matarlos, tenían que liberarlos. Pero Jesús vence la muerte y queda libre. Entonces coincide ahí en ese acto. Pero lo más importante de todo esto es que Jesús no fue efectivamente un sacrificio judío. O que, recalco la palabra judío, no cumplía las características para hacerlo. La razón más importante de eso es porque de haberlo sido, solo hubiera redimido a los judíos. Si hubiera circunscrito a las normas judías, solo redime a los judíos. Pero como rompe todas las normas judías, está redimiendo a judíos y a no judíos, a usted y a mí. Por eso es tan importante que Él no sea un sacrificio judío. Por eso es tan importante entender que Él rompió las normas de los sacrificios judíos para poder representar que Él estaba salvando a toda la humanidad, no solo a los judíos, a toda la humanidad. Y justamente por eso es que los judíos no lo consideran un sacrificio, porque no cumple las normas para ellos. No cumple las normas para ellos. Para ellos es una cosa totalmente blasfema decir que es un sacrificio bajo las normas judías, porque no cumplía ninguna. Pero eso era para poder salvar a toda la humanidad, no solo a los judíos. Y yo creo que entender esto es importante. Al principio nos reta mucho, y todavía yo creo que uno puede llegar y seguir masticando esto mucho, mucho, para ver. Pero yo creo que tiene un mensaje de salvación universal y de misericordia infinita para nosotros. Jesús fue algo totalmente distinto. Fue algo mayor, más grande. Que por eso, justamente, es que puede llegarnos, alcanzarnos a nosotros su salvación. Yo estoy terminando aquí, pero ojo, me quedan unos 5 minutos y me gustaría tener un tiempo de preguntas o comentarios de cualquiera de las dos cosas que vimos hoy, que es las plagas y el sacrificio de Jesús a la luz del Éxodo. ¿Ok? Entonces, hay un micrófono por ahí que me gustaría que se usara para que quede grabada la pregunta o el comentario. Una vez más también, porfa, si van a hacer preguntas que sean como muy puntuales, y si van a hacer algún comentario también muy cortito, muy puntual, porque el tiempo se nos va muy rápido. ¿Quién va primero o primera? Aquí veo a Kevin y vayan preparando ahí sus preguntas. Hola. Hola. Puntual, el primer punto, ¿cómo era que lo rompía? Ese no lo seguí. El primer punto de que tenía que ser hembra. ¿Ese era el primero? Sí. Y la idea es que Jesús... la primera, digamos, enseñanza que yo doy de esto es que las mujeres no tienen que ser las sacrificadas, las que sufran. En esta sociedad están sufriendo las mujeres. Este caso de la adolescente que le arrebataron el bebé, la bebé, son 4 generaciones que sufren como sacrificio. La bisabuela de la bebé, la abuela de la bebé, la mamá de la bebé y la bebé. Producto del machismo. Y Jesús aquí rompe eso. Ellas no son el sacrificio. Ellas no deben ser el sacrificio. Pero un poco más allá, en términos más teológicos, Jesús dice, ya no hay ni judíos, ni griegos, ahora ni hombres, ni mujeres. Ahora que tanto se habla de eso, de que tenemos que tener demasiado claro quiénes son una cosa y la otra. Jesús ya se había adelantado 2000 años a decir, tranquilos, delante de Dios no hay ni hombres ni mujeres. Para mí todos son mis hijos. Y eso también pone en aprietos a mucha gente, porque, ojo, en este texto, y obviamente no te lo estoy diciendo a vos, porque yo sé que aquí la mayoría pensamos bastante más cercano a esto, pero mucha gente no le va diciendo, vea qué lindo este versículo, vean lo que dice Jesús, ya no hay ni libres ni esclavos, y todo el mundo, amén. ¿Cierto o no? Ya no hay ni griegos ni judíos, y la gente dice, yo no soy ni griego ni judío, me vale, amén.
ya no hay ni hombres ni mujeres. Un momento, ¿qué pasó ahí? Ahí se complica la cosa para la gente, para que vean cómo nosotros rechazamos la Biblia cuando no nos parece por lo que nos han enseñado, por todo lo demás le decimos amén. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ok. Habib tiene una pregunta. Es un comentario buscando aprobación, por si tiene sentido. En la historia de las mentalidades, eso es lo que más lento cambia. Una idea puede permanecer 100 años, aunque las condiciones materiales ya hayan cambiado radicalmente. Y las mujeres hoy son mucho más libres que hace 50 años, pero siguen transmitiendo el machismo desde el pecho a sus hijos. Y entonces, yo entiendo que esos 40 años en el desierto tienen el fin de exterminar a esa generación politeísta para que los otros que sí van a entrar a la tierra entren bajo un solo Dios. Exactamente. El desierto es el filtro de toda la cultura que traían arrastrados durante 420 años, 425 años. Y no sabemos si esos años eran realmente de 365 días, no importa. Fue mucho tiempo. Y ese tiempo era para ir filtrando, hasta que la última generación, Dios les dice, no señores, ustedes todavía no están listos. Va a entrar la siguiente generación. Y Moisés no vio la tierra prometida. ¿Verdad? Ok, por ahí hay alguien, creo. No. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta o improperio? Los improperios se los recibo por correo electrónico mejor. Adelante. Dos. José, ¿y cuál es el significado, digamos, cuando le dicen al pueblo que coloque sangre en los dinteles para que no entre la plaga, la muerte? Sí, eso es una muy buena pregunta, me la brinqué, porque además digamos, es uno de los puntos que más se predica, pero es muy importante. Estamos hablando de que la sangre de los dinteles representaba un sacrificio de un cordero, y era sangre de cordero que se ponía en los dinteles, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo el pueblo hebreo que todavía no era ni judío y todavía no habían elaborado una teología? Estaban haciendo pública su fe y estaban también implorando a Dios que los protegiera de esa plaga. Entonces, hacer un sacrificio siempre en todas las culturas, recuerden, todavía aquí en nuestras culturas ancestrales los sacrificios eran para los dioses y hacían sacrificios humanos también, ¿cierto? No, las típicas imágenes que tenemos de que los tiraban al volcán, etcétera, ¿verdad? Los sacrificios en todas las culturas, en todas las religiones simbolizan intentar aplacar la ira de los dioses o de Dios. Y entonces el pueblo hebreo en Egipto, cuando eran esclavos, ponen sangre en el dintel para representar que ellos habían hecho un sacrificio y que la muerte no entrara, que Dios les tuviera misericordia. Pero esa sangre era, digamos, no era suficiente para la salvación completa. Por eso tenía que llegar un cordero posterior, Jesús, que diera su sangre por nosotros y que diera una salvación completa, totalmente irrepetible, digamos que no se necesita un sacrificio más o un derramamiento de sangre extra. No sé si eso responde un poco tu pregunta. Ok, ¿alguien más? Aquí. ¿Cuánto tiempo pasó? Acérquese un poquito, porfa, Mónica. Gracias. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera plaga y la última? ¿Se tiene una noción? No se tiene una noción, pero lo que sí he leído, que en esa cronología las primeras 3 plagas pasan una muy rápido después de la otra y las últimas 3 empiezan a distanciarse una de las otras, y probablemente la última había pasado muchos años o mucho tiempo en suceder. Entonces, por ejemplo, tenemos que el río se estanca, el agua se estanca, de ella que se pudra y empiezan a proliferar bichos ahí, eso es muy rápido. Eso puede suceder en meses, digamos. Pero de ahí a que se empiecen a morir las vacas, puede pasar años, ¿verdad? Y de ahí a que de las vacas mute un virus o lo que sea, se le pegue a los adultos, pueden pasar otros años. Entonces pudo haber sido un periodo de unos 10, 15 años entre todo, ¿verdad? 10, 15 años entre todo. Básicamente no era algo que sucedió una semana, 2 semanas, 3 semanas, no fueron 10 semanas, pudo haber pasado mucho tiempo.
mucho tiempo. Pero eso sí es un poco especulativo. Ahora los científicos sí pueden ver, basándose en modelos de epidemias, cómo esto empieza a cuadrar, digamos. Y sí, efectivamente, digamos, del ébola, digamos que también tenemos que tener en cuenta una cosa. El virus del COVID fue algo mucho más rápido porque ahora estamos interconectados de una forma espeluznantemente mayor. Desde aquí, una persona que estaba ayer en China ya pasó por 7 países, o sea, eso es así. Eso no sucedía antes, ¿verdad? Entonces la proliferación o el contagio no era necesariamente tan rápido. ¿Ok? Una más y nos despedimos. Son las 12:03 con 43 segundos. No hay otra, me abuso. A ver, vamos a dejarlo de último, a ver si hay alguien más. Ok, dele, abúsese. Gracias. Es en realidad una consulta general, pero relacionada con la permanencia de los hebreos en Egipto. No son judíos, son hebreos. Correcto. Y entonces, Perdón, voy a hacer ahí un paréntesis, manténgala ahí simplemente porque tal vez no todo el mundo haya estado con nosotros cuando hablamos de por qué les decimos hebreos y no judíos todavía. ¿Cuándo empiezan a ser judíos los hebreos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Salen de Egipto y viene primero, ¿verdad? Moisés, luego viene toda la historia, ¿verdad? De Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, que se había agarrado, ¿verdad? Y se encuentra con un ser espiritual ahí en medio del camino y se pelea con ese ser que le hiere la entrepierna y lo deja cojo. Isaac por primera vez dice, bueno, aquí es Peniel, vi cara a cara a Dios y le gané. Y ahí empieza, Dios le cambia el nombre a él, a Jacob. Le cambia el nombre a Jacob y ¿cómo le pone? Israel. Y ahí empieza una nueva era. Y él es el primero, digamos, que empieza a llamarse, y todo su pueblo, israelíes, o israelitas en ese caso. Ahí empieza algo totalmente diferente. Todo lo demás eran hebreos. ¿Ok? Ahora sí. entonces he escuchado prédicas de los 430 años de esclavitud del pueblo en Egipto y yo siempre me he dicho que no fueron 430, deben haber sido los últimos 100 o 50 o 200, pero que el agradecimiento que José tenía por su familia y que el faraón compartía, como tenían memoria escrita con jeroglíficos, pues ellos tenían que recordar ese agradecimiento durante generaciones hasta que en algún momento se perdió. Y cuando ya se multiplicaron tanto y toda la cosa, entonces lo sometieron, pero que no fueron 430. ¿Vos tenés algún dato sobre eso? Bueno, lo que sucede también, y sucedía, ustedes saben que el pueblo, o el imperio egipcio es el que ha tenido más monarcas mujeres, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de alguna, digamos, faraona? Nefertiti. Hay un montón. Y lo que sucedía es que cuando una dinastía terminaba, borraban el rastro del anterior. Por eso ha tenido que descubrir eso ¿cuánto llevamos? 7,000 años después, y apenas están ahora descubriendo un montón de cosas de dinastías anteriores, porque tenemos más o menos de Ramsés III para adelante. Y todo lo anterior lo picaban las columnas y desfiguraban todos los jeroglíficos para reescribir encima. Pero eso, con la tecnología, con rayos de todo tipo, pueden descubrir lo que había detrás, en lo que llamamos palimpsestos. Y eso se puede hacer en textos, en papiros y en eso, pero también en piedras. Entonces, parte de lo que pudo haber sucedido con José es que borraron la historia de lo que había sucedido con el faraón anterior y arrancan de cero con una nueva. Y después de unas cuantas generaciones ya nadie se acordaba de eso. ¿Cuántos años pudo haber pasado? Una generación, digamos. Una generación, no mucho más. ¿Y cuántos años tuvieron que haber sido los que estuvo el pueblo en Egipto? Unos 122 años de esclavo. ¿Por qué decimos 122 años? Porque era lo que duró más o menos el punto más alto, álgido del imperio egipcio, que tenía abarcado desde Asiria hasta el Nilo. Ese punto duró 120 y pico de años y luego se rompió. Como todos los imperios, Roma cuando estaba en lo mejor, ahí es su declive. Y todos los imperios cuando llegan a un punto donde ya están demasiado grandes, se rompen. Eso fue lo que le pudo haber pasado a Egipto. ¿De acuerdo? Pongámonos de pie
y vamos a orar